podría estar relacionado también con lo que es un memorando, ¿sí? Y esa relación puntualmente en base a qué se pudo establecer, teniendo en cuenta, sobre todo cuando en la motivación de un memorando, probablemente se ha indicado que se tiene alguna X cantidad de tiempo para poder hacer un descargo, ¿no? Mediante un memorando nos han comunicado pues que tenemos 72, 48, 24 horas para hacer un descargo correspondiente con respecto a un X tema. Entonces, están relacionados estos dos documentos. No para hacer un descargo yo voy a utilizar memorando y utilizo otro memorando para responder, no. Creo que ya hemos explicado la referencia, el memorando, cómo trabaja. Entonces, si recursos humanos a mí me manda un memorando porque han visto que de repente una semana no he llegado en mi horario de trabajo adecuado, entonces pues me dicen, tiene usted 24 horas para presentar su descargo, caso contrario se procederá de la manera que sea conveniente. Entonces, para hacer ese descargo, ahí es donde nace la idea del informe. Bien, y se van a dar cuenta que ambos documentos, en cuanto a lo que es su modelo, su esquema de trabajo, la parte del encabezamiento es bastante similar. Bien, entonces, partiendo de ello, tenemos primero, como los otros documentos que ya hemos ido trabajando, lo que es la definición. Y en esta definición, lo que les plantea en este caso es lo siguiente. Es un documento mediante el cual se realiza una exposición detallada sobre un determinado tema. Bien, y también indica aquí su uso es de carácter interno. Esas son dos cosas que tenemos que considerar, sobre todo en el proceso, aquí cuando te dice detallada, no es que mediante el informe nosotros vayamos a colocar una narración. Muy bien, y eso lo dice un poquito más abajo. Esto de detallado, ya que por aquí me lo menciona, dice, se caracteriza su texto por ser descriptivo, detallado, pero te dice más no narrativo, ¿sí? Ojo con ello, más no narrativo. ¿A qué se refiere esta idea en primer lugar, no? Por ejemplo, si a mí me dicen que tengo 24 horas para presentar mi descargo porque Recursos Humanos ha visto que una semana reiteradamente pues he llegado tarde, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 40 minutos, entonces eso va afectando también, además de que nos afectaría como trabajadores por un descuento obviamente, ¿no? Pero en el sentido, nosotros vamos a tener en cuenta, si a mí me piden un descargo porque he llegado esos minutos tarde, a nivel de detalle, yo diría lo siguiente, de repente, el recurrente ha presentado continuas tardanzas durante la presente semana, toda vez que se encuentra en un delicado cuadro de salud y no he podido o no se ha podido apersonar a la oficina correspondiente para justificar las citas médicas que han motivado el ingreso con tantos minutos de tardanza. Bien, podría indicarlos en un punto. En otro punto se adjuntan para cada día lo que son recetas y citas expedidas por los médicos correspondientes. Podría yo hacerlo así y tendría sentido mi informe. Bien, pero ¿qué cosa no colocaría? Eso es un detalle. Si yo me voy a lo narrativo, es como indicar, el día lunes el recurrente se sintió mal de salud, experimentando cuadros altos de fiebre, dolores de garganta, dolores musculares, por lo cual tuvo que guardar reposo con 3 frazadas, también con bebidas calientes al costado, puesto que indicación médica recomendó
el consumo de dichas bebidas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si yo empiezo a hacer ese tipo de trabajo, un día lunes, tal cosa, el día martes, miércoles, en ese mismo sentido, estoy entrando a una narración. Y eso no es lo que te pide el informe. Bien, con decir, ya, ha presentado un cuadro de salud complicado, bien, con decir que vamos a adjuntar citas médicas que se han tenido y que motivan el ingreso con tardanza, bien, que vas a indicar igualmente, se adjuntan las eh, prescripciones médicas emitidas, correcto, para validar lo que se está diciendo. Muy bien, pero ya no en el sentido de hacer todo un cuento. Muy bien, entonces eso es muy importante, diferenciar lo que es una exposición detallada y una narración. Bien, ahora también, cuando menciona aquí lo de uso interno, carácter interno, ¿qué significa? Es un documento que dentro de donde trabaja, si esta es mi organización, el informe trabaja internamente. No hay en este caso de repente una idea del informe que pueda salir. A eso se refiere. Muy bien. Entonces ahí te menciona, es un informe, un documento que trabaja dentro de la propia institución. ¿Correcto? Ahora, yo les pregunto, ¿tendremos que también tener cuidado un poquito en la jerarquía para saber a quién direccionamos nuestro informe? ¿Creen ustedes que eso será necesario? Para direccionar nuestro informe tendremos que conocer también lo que es jerarquía de nuestra propia organización. Claro, ¿no? Nos dice Mónica, Gloria, por supuesto. De repente, no en el sentido de un memorando, porque en el memorando hemos mencionado sí o sí la jerarquía importa. ¿Por qué? Porque va de grado superior al subordinado, ¿no? O al que está por debajo. En el caso del informe, tendríamos que considerar ello también, ¿no? Para ver de dónde a dónde va, pero explícitamente decir aquí eh, de un grado superior a un grado inferior, no tanto, sino más ver de qué oficina es correspondiente de acuerdo al tema del cual se vaya a trabajar. En el caso, a mí como trabajador me piden el informe, profesor, pero ¿cómo lo va usted a numerar si usted es un trabajador común y corriente? Bien, no hay problema, no numero, ya, no numero, pero sí puedo colocar literalmente la palabra informe y hago mi detalle. Muy bien, no necesariamente siempre tienes que numerar. Nosotros como trabajadores de distintas organizaciones no tenemos un numerador. Entonces, en ese sentido, ¿puedes generar informe? Sí, pero lo podemos dejar sin esa numeración. Ahora, que si dentro de la oficina que trabajamos ya va esto a nivel oficina, muy bien. De todas maneras vas a contar con un numerador para lo que son informes y va a tener su cierto detalle también para trabajar. ¿Correcto? Entonces, partiendo de ello, reitero lo importante, el informe como una exposición detallada, no narrativa, trabajo de carácter interno y algo también por aquí. Miren, dice, debemos considerar para este documento en cuanto a su cuerpo tres consideraciones: objetividad, veracidad y precisión. Muy bien, objetividad, veracidad y precisión. El detalle sería, ¿cómo entienden ustedes objetividad? ¿Qué considerará que el informe sea objetivo? ¿Basado en hechos reales o basado en hechos ficticios, inventados? En lo real, correcto, Kelly, ¿no? Para hacer un informe nosotros tenemos que tener hechos sustentables, reales, verdaderos. Y no solo el informe, ¿no? Pero esto es peculiar aquí, ¿no? En todos los documentos que se generan se debe seguir un criterio de objetividad en base a lo que es real, tangible.
Si vamos por algo que es falso, nosotros nos acarreamos problemas posteriores, ¿no? Porque si se detecta que el documento está en base a criterios falsos, hay un delito que es justamente falsedad ideológica. Entonces podríamos ser pasibles de una denuncia a ese nivel. ¿Bien? Entonces siempre en lo real. Ahora, si nosotros nos basamos en lo real, entonces, ¿qué se va a desprender? Que vas a trabajar en base a un criterio de veracidad, algo que es verdadero. Entonces estos dos se relacionan. Si soy objetivo, me baso en lo que es verdad. ¿Y cómo se hace también el informe? Con precisión, como lo han puesto en el chat también hace un momento. Precisión, claridad. Todos los documentos en sí deben tener claridad para cuando uno los lee, pues sean pasibles de trámite. Bien, pero en cuanto a precisión, profesor, así como en el memorando, que quizás media paginita o puedo una hoja A4 en horizontal para otro formato adecuarla, en este caso la precisión va en la idea de detalle, no narración, no extenso. Si vas a trabajar varios puntos es una cosa, pero que en un punto empecemos a indicar característica tras característica y más detalles encima, no. Muy bien. Ahora, de repente, ¿cuántas páginas consideran ustedes prudentes para un informe? ¿Cuántas páginas? Claro, tiene que ser concreto, un punto específico, algo concreto. Por eso tenemos tema específico, tema determinado. A ver, por ahí en cantidad de hojas, María, Luz, Anel, Gloria nos dicen una página, sí, sería correcto, una paginita. Bien, Estela también una paginita. Linda nos dice máximo dos, ya podría ser. Miren, muchas veces pasa en los documentos, tú tienes varios puntos que explicar. Entonces, ahí va el detalle de la extensión también. Demos para un informe dentro de un trámite simple entre unas 3 a 5 páginas. Pero también, como dice Edith, ¿no? De acuerdo al trabajo, de acuerdo a lo que tú vas a mencionar. Unas de 3 a 5 paginitas, un informe en un trámite regular, sería más que suficiente. Bien, pero si yo les comento, ¿no? Un caso. Somos trabajadores en una organización y para realizar nuestro pago, de repente nos requieren informe de actividades mensualmente. Tranquilamente esas actividades mensuales se pueden sumarizar en una sola página, ¿sí? Ahora, si mis actividades se orientan, de repente yo me desempeño eh, como docente, pero tengo también un cargo de coordinación. Entonces, por ambos criterios, podría mi informe ser obviamente más de una paginita. Muy bien. Entonces, por supuesto, también como acota Linda, necesitamos una capacidad de síntesis, ¿no? Es lo que se orienta a lo que seamos precisos. Tampoco mencionarles, es una super capacidad de síntesis que 10 puntos los vas a mencionar en una sola hoja, imposible, ¿no? Entonces, si bien hay que ser pues un detalle, pero tampoco es algo muy, muy pequeño. Muy bien, entonces hay que tener en cuenta. Ahora, miren, también Mónica indica hasta 5 y se pueden adjuntar referencias y anexos, por supuesto. Si es necesario adjuntar algún tipo de anexo, es válido, ¿no? Y en el cuerpo del propio informe se puede mencionar qué adjuntas también. Entonces podría ser una paginita y 2, 3 o 4 adjuntos dependiendo. En el caso que les propongo para actividades mensuales, de repente, ¿no? Ya generaron el informe y después les dicen, correcto, es válido el informe, ha emitido 2 paginitas porque la persona es coordinador y a la vez es docente, muy bien. Ahora le piden también que a la vez de su informe genere su recibo por honorarios. Entonces, ¿cuál sería mi adjunto? Ese recibo por honorarios.
Y de repente en algunos trabajos para hacer pagos, cuando implica recibos por honorarios en algunas organizaciones, adicional para que todo tenga un legajo, una carpeta, usualmente inicios de año, te piden, eh, para los que somos pues ciudadanos peruanos, tenemos inscritos de repente nuestro RUC en SUNAT, mm, por ahí, nuestra ficha RUC, presentación. Quizás si tenemos una suspensión de cuarta categoría, también presentación a inicios de año. Y eso se puede también adjuntar a un informe. Bien, entonces depende mucho del tema, correcto. Una extensión, algo simple, una paginita normal. Si hay muchos puntos que tocar, de 3 a 5 páginas sería un rango prudente. Y si se desea aumentar adjuntos, es válido. Bien, como les menciono el caso de recibos por honorarios, una serie de documentos a inicios de año se solicitan. Muy bien, ahora, eh, en base a ello, en base a esta definición, vamos a tener también lo que es clasificación, solamente que aquí yo les voy a indicar a nivel de lo que es una clasificación, una tipología, hay diferentes factores que se pueden tomar en cuenta. Para N documentos, ojo, se puede decir un factor que sea el tiempo, un factor que sea la temática, de repente un factor la cantidad de destinatarios, ¿bien? Entonces, son varios los aspectos, factores que se pueden tomar en cuenta. Por ahora aquí, para esta clasificación, mire, ¿cuál es el factor tomado en cuenta? Factor tiempo. Y en base a eso te indica dos formas de presentación para el informe. Un informe ordinario y un informe extraordinario. Más adelante, por ejemplos, nosotros vamos a dilucidar también otro tipo de clasificación, pero más que nada de acuerdo a la temática, ¿ya? Entonces, miren, ¿cuándo se dice un informe ordinario? ¿Ya? ¿Cuándo se dice que se trabaja con un informe ordinario? El informe ordinario es aquel donde el trabajador, la persona que emite el informe, sabe cuándo lo tiene que dar, conoce de ello. Por ejemplo, pueden haber informes que se tengan que generar diariamente, de manera semanal, quincenal, mensualmente. Muy bien. Entonces, el trabajador conoce, ¿ya? El trabajador conoce. Para ejemplificar, de repente, eh, tengo una bodega y diariamente hago un cierre de caja. Entonces, el trabajador hace su informe con respecto al cierre de caja. Podría ser diariamente. El mismo caso podría ser, ya, genera su cierre de caja, pero de manera semanal, o lo hace de manera quincenal, dependiendo, ¿sí? Mensualmente, el ejemplo que les he propuesto sobre el trabajador para sus pagos, ¿no? Para que pueda viabilizarse su pago, le piden un informe de actividades mensualmente. Anualmente, personas que son parte de el órgano estatal, a inicios de año les piden un informe, por ejemplo, en cuanto a su patrimonio, la cantidad de dinero que usualmente tienen en su cuenta, cuántas propiedades, muebles o inmuebles, de repente si tiene carros, si es casado o casada también figuran los bienes, el aporte del cónyuge. Entonces, eso usualmente se pide de manera anual y el trabajador lo conoce. Es información a nivel estatal para verificar posteriormente no posibles procesos de enriquecimiento ilícito, ¿no? Digamos, una persona declaró al inicio de año en su informe que en general tenía promedio de ingreso anual, digamos,
120.000 soles. Lo evalúan a final de año y la persona ha generado de repente 500.000 soles, exagerando. Entonces eso ya pues es tendencioso, ¿no? Es pasible de un seguimiento. ¿Cómo así si estimaba generar 120.000, ha generado 500.000? Bien, entonces en el ámbito estatal a veces a inicios de año, como les indico, se presenta un informe único con ese detalle. Bien, pero de todas formas, la persona conoce cuándo debe presentar ese informe. Bien, en cambio, tienen luego un informe extraordinario. Y tal cual la palabra aquí, extraordinario, es un tipo de informe que se tiene que realizar, pero el usuario o la persona que lo genera no sabe exactamente cuándo lo tiene que realizar. ¿Ya? No sabe cuándo, es lo opuesto al ordinario. Y eso pues depende de casos especiales, motivados por acontecimientos inesperados. Bien, por ejemplo, para que me entiendan esto, en un trabajo tú estás desarrollando tus labores normalmente y de manera pues inopinada eh, recibes la visita de control interno. Empiezan a evaluar expedientes, carpetas, cómo se trabaja en un X despacho u oficina, y de pronto pues detectan algunas observaciones. Entonces inmediatamente tú no tenías en mente generar un informe, pero dicen, como hay tales observaciones, se le pide que en el día presente su informe por qué de repente tal expediente, tal documento no se ha diligenciado, o por qué no se ha emitido una resolución para tal caso. Muy bien, tú no lo esperabas, la visita fue inopinada, encontraron algunas observaciones, se tienen que levantar, se necesita presentar un informe. Bien, o una auditoría, aunque las auditorías son programadas, ¿no? Eh, Vino una auditoría de igual manera, no se esperaba, de pronto llegaron, empezaron a revisar el trabajo, hay observaciones, inmediatamente presentación de informe para levantar observaciones. Muy bien, entonces, a ver, si me dejo entender con esa parte, el informe ordinario y extraordinario. En el ordinario, reitero, uno sabe cuándo. El extraordinario depende de ocasiones particulares, casos especiales, las visitas sobre todo. Muy bien, vamos bien hasta ahí. A ver, me indican por favor. Miren, Linda justamente acota adjuntar el carnet de vacunación, dependiendo, ¿no? Dependiendo, ciertos trámites en lo que es pandemia, sí, muchas veces se requería el carnet de vacunación, mm, según los tiempos, de repente con 2 o 3 dosis. Ahora como que un poquito ya, quizás lo que es presentación de carnet de vacunación en algunos aspectos ha quedado de lado, pero ya más que carnet es todo vía virtual, ¿no? Podemos ingresar, verificar en la página del Ministerio de Salud y también podemos sacar de ahí nuestro reporte, ¿no? Si es que es necesario, pero sí es válido también, ¿no? Ahora, el informe extraordinario, como les indicaba, ¿no? Básicamente, la mayoría de las dependencias tiene una oficina de control interno, la mayoría. Entonces, ¿a qué se dedica la oficina de control interno, no? Justamente a velar por el buen desarrollo de las labores dentro de una organización. Entonces, una de sus funciones es programarte visitas para revisión de los trabajos. Y se sabe, ¿no? En qué mes. Eso sería para de repente, encontraron observaciones, nos programaron de repente para julio. Entonces vienen el día que se ha programado en julio, encuentran observaciones y dicen ya, presentar informe. Pero eso tú sabías que ya tenías una visita programada. En cambio, de repente un usuario se fue a quejar por el trabajo de una persona
y de pronto recibiste la visita de control interno. Entonces, como no lo esperabas, hay alguna observación, te piden presente usted su informe porque se ha encontrado algunos detalles, algunas observaciones y hay que subsanar. Bien, entonces es algo que nosotros ni nos imaginamos que nos iba de repente a caer una visita, pero vino, ¿no? Entonces por eso se llaman las visitas inopinadas, ¿ya? O sucede algún imprevisto, de repente una modificación de una ley implica una generación de un informe, puede ser. Modificación en una directiva, modificación en un determinado procedimiento, entonces también se puede solicitar en ese caso un informe. Pero como les digo, diferenciación básica, ordinario, tú sabes cuándo lo tienes que generar y el tiempo puede ser variado, diario, semanal, quincenal, mensual, trimestral, semestral, anual, depende. En el extraordinario no, tú no sabes. Simplemente sucede algo y se necesita la elaboración de un informe. Muy bien, ahora, reitero esto en factor tiempo, ¿ya? Más adelante vamos a dar una tipología más que va a salir por los propios criterios de muestra, ¿ya? Ahora, miren, tenemos también lo que es su estructura, reiterando, básico para todos los documentos, encabezamiento, cuerpo, cierre. Por ahora en el encabezamiento tienen ustedes lo que corresponde al membrete. Hemos indicado del membrete, puede ir a la izquierda, a la derecha, al centro, ocupar toda la parte superior encabezado de la página, no hay problema, eso es diseño. Bien, si tienes papel membretado, te olvidas de ello, te dedicas a tu documento. Si no hay papel membretado, se trabaja dentro del Word, pero lo que es el encabezado de página, ¿ya? Lo que es el encabezado de página. Luego, tienes un número correlativo, el identificador, acompañado de las siglas jerárquicas. Entonces, esto es equivalente a lo que hemos visto en el memorando. Bien, ¿cómo así, profesor? Un número de informe, un número de año y luego lo que son las siglas. ¿Sí? Pero ¿de dónde a dónde iban esas siglas? Recuerden, de mayor a menor. ¿Sí? De mayor a menor. De tal manera que el último de los elementos en las siglas identifica de dónde sale el propio documento. Bien, ¿qué datos hay que considerar también en este caso del destinatario? Nombre y cargo, ¿ya? Datos del destinatario, nombre y cargo. El asunto, como en el memo, debe ser claro, preciso, igualmente como en el memorial, en la solicitud, cuando digo memo es el memorando, ¿no? El lugar y la fecha que también ya conocemos cómo trabajar. Bien, ahora, si ustedes se fijan en esta partecita, de repente algún dato que no vean aquí en el encabezamiento, comparado con lo que era el memorando, algún dato que puedan ustedes visualizar, ya está, ¿no? Ahí va el D. El destinatario sería el para, ¿no? El destinatario sería el para, pero profesor, y el D, aquí algunos criterios. Puede ser que literalmente nosotros no coloquemos el D y se asume con la persona, obviamente, por el firma, la firma. Bien, pero ese puede ser un modelo y en otro, muy semejante al memorando, pueden estar los dos elementos. El identificador del emisor, el D, así como el destinatario, el para. Bien, entonces ese puntualmente, ¿ya? Pero es cuestión de modelo. Haciéndolo con una tablita de Word, se hace muy sencillo, si es que lo quieres colocar o si es que lo quieres eliminar, ese es muy, muy fácil. Bien, pero reitero, no porque no esté presente, sea el memorando, sea el informe, el D, significa que tu estructura está mal. No, es modelo. Y les he mencionado ya en clases anteriores, para un documento modelos hay variados. ¿Qué tenemos que conocer? Frente a quién lo presentamos, ¿ya? Si maneja esa organización un modelo o no. Eso es lo que tenemos que diferenciar.
Bien, ahora, dice por ahí Almendra, puede ir una referencia. En este caso, la recomendación sería la siguiente, y nos basamos en el ejemplo con el cual aperturamos esta sesión. Te mencionaba relación entre memorando e informe con respecto usualmente a un descargo. Bien, al elaborar el informe bajo ese contexto, la referencia sería válida colocarla, pero ¿dónde? Dentro del propio documento, el cuerpo. Bien, tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de poner de su conocimiento con respecto al memorando número tantos tantos, de fecha tantos tantos, relacionado con las inasistencias del recurrente al trabajo, lo siguiente. Bien, entonces en el cuerpo es la parte oportuna donde señalarlo, porque tal cual colocar referencia, así como suena referencia, en los datos del encabezado del informe, no es muy frecuente. Donde sí es frecuente ese término de referencia, en los oficios, también en lo que pueden ser las cartas, ¿ya? Pero muy, muy típico, sobre todo en los oficios, la referencia. Muy bien, entonces, si lo queremos colocar, reitero recomendación, usar a través del cuerpo apenas estás comenzando el mismo. Bien, ahora, justamente en base a lo que es el cuerpo, te indica, necesitas una fórmula de apertura, es decir, cómo comienzo el cuerpo de mi informe. ¿Ya? Y te menciona, suelen o utilizarse expresiones como las siguientes. Aquí hay tres, ¿ya? Aquí hay tres. Tengo el agrado de dirigirme a usted para informarle. Me dirijo a usted a fin de poner de su conocimiento. Esos tres puntitos son puntos suspensivos, ¿no? Implica que algo más con respecto al detalle del propio documento va. Pero esta es la forma de inicio. Y una tercera que dice cumplo con informar. Tres puntitos. Bien, de esas tres, ustedes, ¿con cuál se quedaría? A ver si en el chat lo podemos mencionar. De esas tres, ¿con cuál se quedarían más? ¿Cuál creen que podría ser bajo un criterio de formalidad que requiere el documento en general? ¿Por cuál se animarían ustedes? A ver, tengo el agrado de dirigirme a usted para informarle. Me dirijo a usted a fin de poner en su conocimiento. Cumplo con informar. Ya Noemí dice con la 2, bien. Rosalina con la primera, bien. Linda también con la primera, Jenny con la 2, ahí hay un empate entre la primera y la segunda. Seguimos entre la primera y la segunda, ya. Listo. Mayormente están refiriéndome entre la primera y segunda forma, ¿no? Profesor, y la tercera, si nosotros vemos la tercera, miren, ya quedando en que pueden utilizar las dos primeras, esta de aquí, como que es un poquito más fría, un poquito más seca, ¿sí? Pero sí se puede utilizar. ¿En dónde? Particularmente por esa idea de un poquito más fría, poquito más seca, a veces lo podrías encontrar en documentos relacionados con el ámbito castrense. Me refiero al ámbito militar o lo relacionado con ello. Se puede notar este tipo de trabajo. También por la forma de trabajo en ese ámbito, ¿no? Bien, pero en general sí poquito menos frecuente, ¿no? Dentro de empresas en ámbitos variados, la primera o la segunda, incluso, miren, la segunda tiene un detallito, este me. El me está relacionado con la primera persona, ¿no? Con la primera persona es el yo, eh, en el sentido de uso pronominal. Pero quizás esto lo podríamos tomar como que me dirijo a usted, significa en parte que conocemos en alguna medida a la persona a la cual nos dirigimos. Lo podrían orientar así en algún caso, ojo, ¿sí? Podrían orientarlo así. Entonces, si bien la primera y la segunda
algo muy particular que podríamos hacer, quien les habla lo hace, combinamos estas dos, ¿ya? Combinamos estas dos. ¿Cómo así, profesor? Mira, lo voy a colocar aquí debajo de la tabla, por ejemplo. Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de poner de su conocimiento y lo demás que pudiera venir dentro del propio cuerpo del documento. Pero si se dan cuenta, he sacado parte de aquí, tengo el agrado de dirigirme a usted y he sacado parte de aquí, a fin de poner de su conocimiento. Y en el ámbito administrativo, donde tuve la oportunidad de desempeñarme ya hace algún tiempo atrás, en el área de lo que es básicamente documentación, este era pues el más frecuente también, la combinación de estos dos. Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de poner de su conocimiento y algo más. Ojo, hace un momento cuando me dijeron referencia, es justamente aquí donde si es un documento que va en sentido de un descargo o un documento previo que requiere pues la presentación del informe, eh, colocarías a fin de poner de su conocimiento con respecto al memorando número 001-2023, las siglas, recibido por el suscrito en fecha tal, lo siguiente. Ahí es donde podemos nosotros aprovechar y en esas líneas usar también la idea de una referencia. Muy bien, pero como les digo, muy particularmente yo le doy más prioridad a esta combinación. Muy bien, a ver, por ahí me dicen, de conformidad con el asunto, paso a informar. Ya, miren, en el caso Mónica, haríamos una observación en lo que tú estás proponiendo, ¿no? De conformidad con el asunto. Paso a informar. Lo que tenemos que ver en los documentos es de repente evitar el uso de la primera persona. Cuando decimos paso a informar, ¿a quién se refiere? Al yo. Y lo recomendable es utilizar tercera persona, ¿ya? Entonces, quizás también por el comienzo de conformidad con el asunto simplemente yo podría poner pone de conocimiento, poner de conformidad con el asunto como que todavía no me explica qué cosa. Entonces, sería recomendable adecuar alguna de las que estás pudiendo observar aquí, alguna de estas tres, entre la primera y la segunda, o la combinación que les he mencionado de la primera y segunda también. ¿Ya? De todas maneras, en general, es para documentación recomendable evitar que en alguna zona se note la presencia de la primera persona, lo que esté relacionado con el yo. Muy bien, por eso justamente de estas tres formulitas, la segunda es la que les he mencionado, tiene el me se relaciona con el yo, primera persona. Entonces, de que lo podemos encontrar en algunas presentaciones de informes, sí, pero la recomendación, usar la primera o la combinación que les he mostrado entre primera y segunda. Muy bien, ahora, así como tienen ustedes una fórmula para apertura, también hay una fórmula de cierre en cuanto al cuerpo del documento. Después de que uno presenta, ¿no? Hace la apertura, pongo de conocimiento los siguientes dos puntos y haces una numeración. Se tiene que enumerar de manera ordenada, se presenta cada punto, los que sean convenientes de acuerdo a lo que sea la motivación del informe, obviamente. Al momento de cerrar, se puede tener esta expresión. Es todo cuanto tengo que informar. ¿Sí? Es una clásica. Pero también podrían encontrar una variante. Es todo cuanto informa usted. Quizás es todo cuanto informo
a su despacho. Podrían ser variantes. Y le adicionan también, ese lo voy a poner aquí abajo, después de estas posibilidades, ¿no? Es todo cuanto tengo que informar, es todo cuanto informa usted, cuando informa su despacho. A veces también se le agrega algo como esto, para los fines que estime convenientes o que estime pertinentes. Es algo que también se puede trabajar dentro de lo que es el cierre. Muy bien, entonces podemos elegir estas variantes adicionales. Si es una oficina que trabaja tipo literalmente conjunto, se trabaja a nivel despacho. Muy raro que colocas es todo cuando informa a su oficina, a su dirección, no, a su jefatura, menos. Ahí se adecua mucho más lo que es despacho. Muy bien. Y como les digo, esta parte para los fines que estime convenientes, pertinentes, se puede acoplar, no hay problema. Si lo dejas es todo cuanto informa usted, está bien, no hay ningún problema. Si quieres hacerlo un poco más larguito, le asocias esta parte que estoy colocando en morado. Muy bien. Me dejo entender con esas dos fórmulas que vamos a contener en el cuerpo, la apertura y el cierre. Si le quisieran hacer algunas otras variantes, no hay problema dentro de el marco de la formalidad. ¿Qué es formalidad? Expresiones que no sean ni muy amicales, ni con lenguaje tampoco demasiado coloquial. Lenguaje del día a día me refiero, como si estuvieras hablando con un amigo, con una amiga, con tu familia. Muy bien. Ahora, tenemos también aquí lo que corresponde al término. En este término tiene la despedida y de manera equivalente al memorando se utiliza la palabra atentamente. Aquí está terminando con un puntito porque es parte de esta oración, pero ya sabemos que el atentamente al finalizar, ¿qué incluye? La coma, ¿sí? Atentamente, coma. No se abrevia nada. Profesor, ¿puedo abreviar de repente el usted que coloca aquí? ¿Ustedes creen que se podría abreviar? ¿Podemos abreviar este a usted aquí, aquí? ¿Se podría abreviar? No, correcto, para nada. Hemos indicado la abreviación no es parte de un cuerpo. ¿Por qué? Porque quita formalidad. Muy bien. A pesar de que sí van a encontrar ustedes algunas muestras de documentos que lo tienen abreviado, pero tengan en cuenta, eso no se hace. ¿Ya? Eso no se hace. Bien. Luego también dentro de lo que es el término, después del atentamente, firma, posfirma, sello y lo que son las iniciales, ¿no? A ver si recuerdan, las mayúsculas, ¿a quién representan? Iniciales pero mayúsculas, ¿a quién representan? Correcto, Mónica, Almendra, al jefe, muy bien. Y las minúsculas, ¿a quién representaban las minúsculas? Ya está, el que es parte, o la persona que es parte de la redacción, probablemente secretaria, secretario, asistente o asistenta, ¿no? Muy bien. Entonces, eso normal lo tenemos ahí. También indicarles, ¿no? Podría suceder, dependiendo en una oficina, eh, el grado de confianza entre jefe y su empleado. Para el trabajo, sobre todo, firma por firma y fe, el sello. Te dicen, vamos a dejar espacio, no lo vas a hacer en el Word de frente. El jefe te proporciona su sello. Tú lo sellas y luego pues haces una carpeta para los documentos a firmar en el día. Lo pones a consideración del jefe, el jefe revisa y va firmando, ¿no? Entonces es una manera también de agilizar un poquito el trabajo. Cuando, dependiendo el grado de confianza,
se nos da el sello del despacho de la oficina y podemos, ¿no? Sello o sellos, a veces puede ser literalmente el sello personal que tiene el nombre, el cargo de la persona, y un sello adicional, si es en el ámbito estatal que trabajamos, el sello con el escudo de, en este caso, de nuestro país. Ahora que si el del jefe tiene eso más, pues más rápido se pueden realizar lo que corresponde ya al trámite documentario del día. Bien, pero eso es, como les digo, cuestión de grado de confianza. ¿Ya? En cuanto al sello donde se ubique, siempre al lado izquierdo de lo que corresponde a la firma y la posfirma. ¿Ya? Y eso se ubica también debajo de la tecla. ¿Ya? Si por ahí lo coloco en el centro, si lo coloco hacia la izquierda, no habría ningún problema. Eso también es como el membrete. Pero usualmente en un modelo que trabaja semibloque, firma, posfirma, sello están hacia el lado derecho, usualmente. ¿Ya? Reitero, podría ser otra ubicación, pero siempre, más allá de que eh, nosotros podamos dar la alternativa que ocupen tres posiciones, ¿ya? Digamos que esté a la izquierda, al centro o a la derecha, los sellos, digamos el ámbito estatal, el loguito de nuestro escudo estaría por aquí, ¿sí? El loguito estaría por ahí, en caso de que trabajes dos sellos. Si es uno solo, el del jefe contiene también parte del sello, mucho mejor todavía. Muy bien. Ahora, tenemos a continuación el esquema de un informe, ¿ya? Esquema de un informe. En este caso pueden observar membrete, reitero, puede estar aquí, puede estar aquí, puede estar aquí, puede abarcar todo, depende del diseño. Bien, depende del diseño. Tienes también el identificador, parte del encabezamiento, ¿ya? Identificador, parte del encabezamiento, y te menciona informe número, el número del informe, guión el año. Se pueden utilizar los slash o los guiones dependiendo, ¿no? El slash antes de la última sigla, de donde ya es el indicador, la oficina de donde salió el documento. Caso contrario, todo con guioncitos, no hay ningún problema, ¿ya? Eso también es cuestión de modelos. Ahora, también parte del encabezamiento, miren estos datos. A o para el asunto y la fecha. Profesor, el D, justamente hemos indicado ello, ¿no? Si está o no está el D, es cuestión de modelos. Pero con una tablita de Word, como vamos a ver en un momento, eso se arreglaría muy rápido. Bien, el detalle, ¿por qué va a utilizar, profesor, usted una tabla? Por esto de aquí. En los documentos, muchas veces no están simétricamente dispuestos, ¿ya? No están simétricamente dispuestos esos puntitos. Apenas acaba, digamos, A, dos puntos, asunto, dos puntos, y queda, a ver, en idea algo así, ¿no? Todo disparejo, así. Y eso para el documento no se mira muy agradable. Entonces, podrían ustedes utilizar la tecla Tab para tratar de igualarlo, pero vamos a dar, y ustedes van a juzgar si lo miran también más agradable o no, mediante el uso de una tablita para poder tener un resultado rápido y sencillo. Bien, incluso muchas veces sea informe o sea memorando,
Después de esta parte de datos, aquí suele venir una línea. Bien, suele venir una línea. Muchas veces esto lo hacen con una forma, dibujan una línea más o menos al ancho de la cabecera, y el problema, esas formas en algunas ocasiones eh, nos juegan malas pasadas porque tú la colocas en un lugar y de pronto se mueve hacia otro, ¿sí? De pronto se mueve hacia otro. Entonces, nos genera pues cierto doble trabajo cada vez que nosotros tengamos que realizar una corrección. Muy bien. Entonces, con una tablita se van a dar cuenta también, mucho más rápido se agiliza esa parte de la línea, ¿ya? Solo con bordes. Ahora, el primer, el párrafo que se trabaja dentro del informe con respecto a la apertura, el bloque inicial, maneja una sangría de primera línea. Solo dentro del primer párrafo, la primera línea, sangría de primera línea. Te dice: tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de poner de su conocimiento lo siguiente, y también reitero, aquí te vas a, mediante Word, acordar del uso de ¿qué? Numeración. 1, 2, 3, dependiendo lo que sea necesario. Podría ser un informe con punto único, quizás también. Luego tienes ya la parte del cierre en cuanto al cuerpo, igualmente. Esto podría ser manejado con una sangría de tipo izquierda, como no hay más datos debajo, solamente esta linecita. Si fuera una linecita que ocupa dos, para la redundancia, dos líneas, ¿no? Ahí sí podríamos una de primera línea, si no, una sangría izquierda sería suficiente, como lo hemos hecho en la solicitud. Bien, el atentamente, atentamente coma, esto lo llevo un poquito más hacia el lado derecho, ¿ya? Solo por cuestión ya de estilo, la apariencia, y firma posfirma con su sellito hacia el lado derecho. Reitero, no es que todos los modelos te indiquen a esta zona. Dependiendo, izquierda sería más adecuado para un modelo bloque extremo. En el modelo semibloque, más adecuado es a la derecha. Si lo quieres poner al centro, bueno, ya todavía es razonable el trabajo. Bien, las iniciales entre mayúsculas y minúsculas, y básicamente este pues sería su esquemita. Muy bien, para luego tener en este caso también lo que son ejemplos, ¿ya? Tenemos dos ejemplos y ustedes van a indicarme si debemos acotar algo para hacer mucho más claro el modelo, de repente, o profesor, ¿por qué he utilizado? Veo por ahí que hay una tabla. A ver, vamos a ver ello, ¿bien? En primera intención, mira, aquí comienza con un loguito, un membrete. Profesor, el nombre del año es adecuable, no hay ningún problema, ¿ya? Recuerden que esto es una ejemplificación general, pero el nombre del año muchas veces podría ir asociado, digamos, colocado en la parte superior al nombre de la institución, dando un modelo, estirando, ocupando todo el ancho. Por eso también para eso eh, requerimos pues de cierta creatividad para la edición de las cabeceras. Muy bien. Luego tienes informe, solamente que aquí ya habría una primera observación. Informe en mayúsculas, ¿ya? Informe en mayúsculas. Dice 034-2015-IEPU/DIR. A ver, para más o menos interpretar esto. IEPU, ¿de dónde sale? ¿Ya? IEPU. Mira, por aquí dice Institución Educativa Particular Universitario, IEPU, /SDIR. Entonces, el primero es evidente. Ahora tenemos que ver qué cosa será ese DIR. Y para ello vamos a revisar
la parte final de este ejemplo, donde está la firma, Alfredo González Carranza, subdirector. Entonces, ¿qué significa este SDIR? Que ya también es el final de dónde ha salido en este caso el documento, de la subdirección. ¿Sí? Institución educativa particular universitario, subdirección. Como les mencionaba, puede ser que utilicemos el slash delante de la última de las siglas, o si utilizas el guión, pues no hay ningún problema. ¿Sí? No hay ningún problema. Bien, ahora, en cuanto a lo que es el A, nombre y cargo, dirigido a Carmen Galdos Terrazas, directora de la institución. Asunto, ingresos fiesta familiar. La fecha, Arequipa, 24 de agosto de 2015. No hay problema, es un ejemplo, una fecha normal se entiende. Luego, mira, sangría de primera línea les mencionaba y te dice, tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de poner de su conocimiento con respecto a los ingresos obtenidos en la fiesta familiar de nuestra institución lo siguiente. La parte que voy a subrayar es una explicación. Tranquilamente tú podrías decir, tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de poner de su conocimiento lo siguiente, dos puntos y empiezas a detallar. Pero hay una motivación de cada documento. Entonces aquí, después de la apertura, le pongo una referencia a lo que se va a trabajar. Y esa referencia, si se dan cuenta, está relacionada con quién, con el asunto. Bien, entonces un criterio explicativo. Ahora, me dice, lo siguiente, profesor, y veo una tabla. Sobre las ventas hay ciertos ítems y los totales obtenidos. Un total de ingresos igualmente y luego un párrafo de descripción. Bien, te dice, asimismo, pongo de su conocimiento que el dinero recaudado se encuentra en la subdirección del colegio en espera de la revisión con el contador. Cada una de las ventas se encuentra sustentada con tickets correspondientes, los mismos que obran también en la subdirección de la institución, habiendo sido entregados al terminar la actividad con el respectivo cuadre de caja por los docentes encargados de cada comisión. Muy bien, entonces, si ustedes se fijan, ¿no? En torno de una fiesta familiar, ¿qué tan adecuado creen que es el modelo? Y de acuerdo al asunto que te plantea también. Ya, Linda nos dice es adecuado. Mónica, el año, les hemos mencionado, Mónica, depende de tu diseño, lo puedes adecuar, no hay ningún problema. ¿Ya? Y profesor, si solamente pongo el año aquí arriba, excelente, hay modelos que lo hacen. ¿Sí? Hay modelos que lo hacen sin ningún problema. No le ponen de repente el logotipo de institución, pero de frente aquí está el año. Bien, entonces es relativo. Bien, ahora, de repente, mira, yo mismo sugeriría también aquí un cambio. Profesor, usted ha dicho numeración y yo acá por ningún lado veo numeración, pero al menos el detalle de mi tabla es un poquito de ordenamiento, ¿sí? Y si lo quisiéramos desglosar, yo sugeriría lo siguiente. Pongo de su conocimiento que el dinero recaudado se encuentra en la subdirección del colegio en espera de la revisión con el contador. Hasta aquí podría yo tener un punto. Después de la tablita que sería punto 1, verificar este sería un punto 2. Cada una de las ventas se encuentra sustentada con tickets correspondientes que obran también en la subdirección. Hasta aquí, un punto 2. Muy bien. Y quizás indicar, ¿no? Em, todo el dinero recaudado ha sido recibido con sus respectivos cuadres de caja. ¿Por quién? Por los docentes encargados de comisiones. Entonces, podría yo desglosar a donde están observando la colocación de estos slash, podría desglosar 3 puntos. Bien, y de repente, si usted me dice, profesor, pero acá está solamente ingresos y los egresos, los gastos.
¿Sería recomendable haberlos colocado aquí o no? Porque solamente miran ustedes ingresos. Y en el ámbito de fiestas familiares, esto sería algo típico. Bien, por los ingresos, miren, Damián dice otro informe. Podría ser otro informe, ahora que si yo quiero hacer uno solo, podríamos modificar aquí, ¿no? Ingresos y egresos, fiesta familiar. Obviamente mi documento va a crecer un poco más, ¿sí? O balance, fiesta familiar, también podría ser, ¿correcto? Pero ya adecuándonos al asunto que yo tengo, esto sería correcto. Que haga la partición del párrafo que está todo conjunto en tres divisiones, podría ser, me ayudaría, ¿sí? Me ayudaría. Normal, no hay ningún problema. Pero si quiero los gastos, los egresos también, tendríamos que cambiar el asunto. Balance, fiesta familiar, ingresos y egresos, fiesta familiar. Muy bien. También para que se vea el costo-beneficio, ¿no? Con balance sería un buen indicador para el asunto. Balance, fiesta familiar, ¿no? Pero, de todas maneras, ahí te damos una adecuación. La tablita, profesor, si se dan cuenta, la tablita me ayuda por cuestión de las cantidades. Muy bien. Y les he mencionado, profesor, aquí usted ha mencionado punto 2, pero el punto 1 de la tablita, ¿qué le agrega? Es que después de lo siguiente yo pondría 1. En la tabla que se muestra a continuación, cada comisión realizó un total de ventas por el monto mostrado en la misma. 2 puntos. Y muestro la tablita. Muy bien, entonces tendríamos que agregarle un parrafito que nos puede explicar. Presentación nada más. Luego, miren, es todo cuanto tengo que informar. Como les decía, es un cierre clásico. Si ustedes gustan, es todo cuanto pongo de su conocimiento para los fines que estime convenientes, para los fines que estime pertinentes, está bien. Bien, es todo cuanto informo a su despacho. Bueno, también es correcto. El atentamente y la firma. Ahora, tienen ustedes por aquí el bloque de iniciales. Este Alfredo González Carranza cuadra perfectamente con las mayúsculas. Y este de aquí, MAA, que ya también me mencionaron, es quien ayuda, quien está presente también en el proceso de la elaboración del documento, pero por más que lo busquemos y rebusquemos en el documento en este momento, no sabemos quién es. Ahí se tiene que saber mediante el propio jefe, mediante de repente distribución orgánica, quién ocupó el cargo en tal fecha para poder dilucidar, ¿no? Y recursos humanos nos sacaría bastante de la duda si es que de repente el jefe no da la información adecuada. Entonces, es un primer modelito, como les digo, válido, pero si nos ajustamos a numeración, habría que darle una presentación a la tabla y este párrafo conjunto dividirlo hasta en 3 partes. Bien, ahora, miren, otro modelito, ¿ya? Otro modelito. Aquí te indica su loguito, el nombre del año no hay problema, lo podemos adecuar y hacer un diseño un poco más elaborado. Esos diseños, de repente, los elaboran en Word, los elaboran en PowerPoint, y si sabemos algo de diseño gráfico, bueno, puedes hacer también tu modelo quizás en un Corel, en un Photoshop, dependiendo. Bien, eso ya sería recursividad nada más. Muy bien, listo. Ahora, ¿qué nos menciona por aquí? Mira, informe 101-2015, UPSP, esto ya lo vamos sacando de dónde. Vemos aquí, Universidad Privada San Petersen, UPSP. Luego te dice EPLL y DIR. Estos dos, vamos a leer el documento y vamos a ver pues de dónde han salido. Bien, llevamos el documento y vemos de dónde han salido. A ver, aquí nos menciona. Es dirigido
a doctor Guido Torres Ponce. Profesor, usted dijo que no se abreviaba, pero ojo, ¿esto qué cosa es? El grado académico que tiene la persona. Eso es otra cosa, eso no es una abreviatura inválida, ¿no? Si conoces, normal. Si no conoces, no hay ningún problema. El cargo, eso sí, necesario, ¿no? Decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades. ¿De dónde? De la Universidad Privada San Peters. Asunto, ayudantías de cátedra, 2014. Arequipa, 24 de agosto de 2015. No hay ningún problema. El de profesor, hemos indicado, si no está, asumimos con el firmante. ¿Sí? Asumimos con el firmante. Si lo deseas colocar, lo deseas agregar, no hay ningún problema. También es un modelo que se puede considerar. Ahora, miren, en cuanto a su contenido, es bastante escueto, muy puntual, ¿no? También porque hay dos personas nada más aquí. Dice, tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de poner de su conocimiento que durante el año 2014, hace una explicación, se realizaron dos ayudantías de cátedra en la Escuela Profesional de Literatura y Lingüística, conforme se detalla a continuación. De repente aquí sí, miren aquí, hay un punto nada más. Como dice a continuación, quizás podríamos utilizar los dos puntitos ya en presentación de la tablita. Te dice alumno, qui, curso, constancia, y son los datos expresos. Si no deseas con la tabla, podríamos decirle, conforme se detalla a continuación, dos puntos. Uno, el alumno o la alumna, en este caso, la alumna Ramos de Arcelina, identificada con qui, su número, en el curso de etnosemiótica y se emitió la constancia, el número de la constancia. Punto uno. Punto dos, igualito. El alumno Valencia Lope Abel, identificado con cui número para el curso de gramática 2, se le emitió también la constancia y el número de la constancia. Bien, entonces en una tablita me reduce ese paso de la numeración, pero hay un orden, ¿sí? De todas maneras hay un orden, ¿correcto? Luego te menciona, es todo cuando tengo que informar, punto. El atentamente, la firma, esto tiene que cuadrar con tus iniciales y hay algo más, la distribución, mira, va a salir por aquí, ¿ya? CTE, Carolina Torres Endara, correcto, cuadra. Y este de aquí, CC. A ver, ¿qué significa el CC? ¿Qué significa el CC? Con copia, muy bien, con copia. En este caso, ¿a quién le están mandando copia de este documento? Al archivo. Ese con copia es mucho más frecuente quizás en lo que son resoluciones. ¿Por qué? Cuando se emite una resolución, de repente es una resolución de un descuento. Entonces la persona tiene que ir a caja para hacer un pago. Te van a emitir la resolución con copia caja, para que caja ya sepa de lo que tú te vas a personar y vas a hacer un pago, por ejemplo. O si hay alguna oficina que necesita también ser parte del conocimiento en el cuerpo, entonces podemos trabajar. Bien, siempre tiene que haber una idea de la copia, no necesariamente, ¿ya? Cuando se estime necesario y conveniente. Si es que no, no hay ningún problema. Con lo que son las iniciales, ahí acabaría también el documento, ¿ya? Pero como les digo, puede ser mucho más usual en lo que son resoluciones. Las resoluciones también son documentos, pero ya tienen una idea distinta. No es como encabezamiento, cuerpo, cierre. Hay también otras partes, ¿no? Necesitas para una resolución, por ejemplo, un título, su identificador. Va a ser una resolución directorial, ministerial, jefatural, decanal, lo que identifica de dónde ha salido la resolución. Y después, el considerando una serie de papeles, una serie de premisas,
y también la parte resolutiva. Puede ser primero, segundo, tercero, y ahí es justamente cuando también se incluye el concopia. Muy bien. Igualmente cuando se presentan los trámites en SUNAT o en la SUNAR, registros públicos. Si se dan cuenta ustedes, el formato que se llena tiene un cargo, y en el cargo, en la parte inferior, puede tener la palabra usuario. Ese también es un concopia para usuario. Bien, el concopia también, ¿dónde es típico? Es típico de los correos electrónicos. Bien, es típico de los correos electrónicos. Y ahí, como les estoy mencionando ahora, no siempre va, se evalúa si es necesario. Bien, en el correo electrónico igualmente, a veces te dicen, tienes que enviar información al jefe con copia a recursos humanos. Entonces te dicen con copia, correo electrónico, es que tiene una parte puntual para ello. Bien, ahora, lo que les indicaba, ¿no? Lo podemos partir en numeración, punto uno, punto 2 para cada alumno. Bien, entonces, bueno, aquí sí yo pongo algo de mi propia forma de trabajo. eh, para mí se me acomoda más el uso de tablitas porque mis trabajos salen más ordenados también. Si lo vinculan con numeraciones, no hay ningún problema. ¿Listo? Entonces, a ver, si tuvieran alguna pregunta hasta ese punto sobre lo que es el informe y aprovechando en que me puedan plantear alguna pregunta, va la intención, estos informes, ¿cómo los calificarías? ¿Son informes simples o les podrían decir ustedes que son informes técnicos? ¿Cómo los calificarían? ¿Informes simples o informes técnicos? Correcto, Giancarlos, Linda, Almendra, Damián, son informes simples. ¿Por qué, profesor? En el caso, podrían abarcar hasta 3, máximo 5 páginas, no hay problema, pero su temática no va orientada, por ejemplo, a realización de un proyecto de asfaltado. Para un proyecto de asfaltado, si se dan cuenta, ya no puede ser un informe simple. ¿Por qué? Porque tendrás que adjuntar un estudio de repente del lugar donde se va a realizar el asfalto, cuántos metros, qué tipo de asfalto, qué materiales, cuánto tiempo, cuántas personas. Eso ya, como dice Luz, sería un informe técnico, pero depende del tema. Una fiesta familiar no es motivo de un informe técnico. Elaboración de un asfaltado, sí lo es. Construcción de un estadio, de una municipalidad, también lo es. ¿Quién presentará el informe? De repente, eh, el concesionario a cargo de la obra. Y también informe técnico, ¿en qué sentido? Puede tener una sola hojita o un par de hojitas, así como lo estamos mostrando, pero en la temática, por el adjunto, que es un expediente técnico, ahí vas a ver planos, vas a ver costos, presupuestos, proyecciones, y ya eso es diferente. Muy bien. Entonces, en este caso, por la temática, puede ser un informe simple o puede ser también un informe técnico. Y siendo el informe técnico, uno caracterizado por qué? Por la presentación de un adjunto relacionado con lo que es un proyecto. Bien, relacionado con lo que es un proyecto. Muy bien. Entonces, eso como acotación ahí también. Ahora, vamos a ver, tenemos un poquito de tiempo, eh, tanto para el informe como para el memorando. ¿Ya? La cabecera, identificación de datos. ¿Ya? Por ahora, aquí solamente voy a colocar, podría ser memorando, podría ser informe, número, el número que fuere, digamos el año, y
dejando pues cabida para lo que son siglas. Bien, informe o memorando, eso es equivalente. Ahora, me voy a ir yo a la ficha insertar, ¿ya? Me voy a ir a la ficha insertar. Aquí voy a buscar el grupo tablas, tablas, y voy a usar esta cuadrícula. Van a seleccionar, a ver, 1, 2, 3, 4 hacia abajo, 1, 2 hacia la derecha, para tener una tabla de 3 filas, 4 columnas. Bien, ficha insertar, grupo tablas, opción tabla, 1, 2, 3, 4 hacia abajo, 3 hacia tu derecha. Bien, y simplemente vas a colocar aquí el A, el D, el asunto y la fecha. En la segunda columna colocas los puntitos, ¿bien? Colocas los puntitos, y en la tercera va a quedar vacío solamente para completar datos. Bien, pero profesor, mire cómo le queda. A ver, algo de arreglo. Voy a seleccionar el bloque de las 4 palabritas y los puntitos. Desde ficha inicio le pongo negrita. Pero profesor, es muy ancho. Muy bien. Te vas a ubicar entre la primera y la segunda columna sobre esta línea y van a notar que va a salir un puntero más o menos así, como una especie de doble barrita paralela, flechitas hacia la izquierda y derecha. ¿Bien? Ahí está el puntero. Le das doble clic y solito eso se ajusta al tamaño del texto más ancho. Reitero aquí, entre dos columnas, en este caso entre la segunda y la tercera. Doble clic, solito se agrega. Bien, profesor, pero ya muy chiquita la tercera columna. Bueno, esta manualmente la estiras por el borde derecho. Bien, la estiras de tal manera que observando tu regla, primero estiras, luego haces un clic en la página para más o menos llevarla hasta la última parte donde culmina lo que es la porción de regla blanca para el trabajo que estamos desarrollando. Muy bien, entonces para ajustar, doble clic entre columna y columna. Este que quedó muy pequeñito, lo jalamos, doy un clic en la página, veo todavía hay un poquito más que podría jalar, entonces lo jalo un poquito más, listo. Y en realidad esto, al final le vamos a quitar los bordes, ojo. Bien, la primera partecita, esto sí va a ir centrado, negrita desde la ficha inicio. Negrita en fuente, centrado en lo que es párrafo. Bien, a ver, me indican si hasta ahí vamos bien, por favor. Me indican si hasta ahí va bien, solo la tablita. Correcto, almendra, muy bien. A ver los demás. Listo, Anel. Solo fue desde insertar una tablita, 4 filas, 3 columnas, los datos de letras, A, D, asunto, fecha, los dos puntitos. Muy bien. Ahora, lo que les va a llamar la atención, profesor, los bordes, pues no puede estar así. No, no puede estar así. Entonces, vamos primero, te ubicas en tu tabla, parte superior, lado izquierdo. ¿Ya? Parte superior, lado izquierdo. Miren este punterito tipo cruz. Seleccionas para marcar toda la tablita y si no me equivoco esto en una oportunidad anterior lo hemos mencionado. Cuando trabajas con tablas en la cinta de opciones te van a salir dos elementos, diseño para la tabla o disposición. Dependiendo la versión de Office que trabajes, te va a indicar disposición o presentación. ¿Ya? Entonces vamos a buscar presentación o disposición. Aquí vamos a utilizar el penúltimo grupo que es alineación. ¿Ya? Alineación.
y márgenes de celda. ¿Ya? Entonces, selecciono la tabla, por el final de la cinta de opciones, ubico disposición o presentación, en alineación le indico márgenes de celda. Solamente superior e inferior le vas a cambiar 0.15. Con las flechitas, 0.15, superior e inferior. Aceptamos y mira, rápidamente ya tienes más holgura, no va a salir muy apretujado los datos que vayas a colocar. ¿Sí? Entonces selecciono disposición o presentación, alineación, márgenes de celda, 0.15 superior e inferior. Muy bien. Finalmente, selecciono la tablita. Incluso aquí desde la ficha inicio podrías hacerlo. Ficha inicio. Mirar en el grupo párrafo. Un icono de un cuadradito dividido en 4. Son los bordes. Le puedes decir sin borde. Ya está. En una primera intención, mira la simetría de los puntitos. Así de sencillo. ¿Sí? Simetría de los puntitos. Y adicional, mira, voy a marcar la línea de la fecha. ¿Ya? Voy a marcar la línea de la fecha por el lado izquierdo. ¿Ya? Por su lado izquierdo. Miren dónde está el puntero, donde yo voy a poner una X. Por esta zona, a la altura de la última fila. Bien, entonces doy un clic, se selecciona esta filita. Igualmente inicio, vamos por los bordes y aquí le podrían indicar ustedes borde inferior. Ahí ya tendrían la linecita. Y debajo ya puedes escribir lo que sea necesario. ¿Sí? Entonces aquí seleccionas primero por el lado izquierdo, lo más rápido en bordes, habilitar el borde inferior. Y va a quedar de esta manera. Ya si uno aquí escribe y va 2 líneas, doctor Abel Correa, bueno, si yo doy un enter, mira, perfecto, salen las líneas. Aquí le pongo, no sé, jefe de marketing, se me ocurre. ¿No? Al momento de trabajar una tablita, esta también es la ventaja. No necesitas estar alineando bloque por bloque porque esto ya va a estar adecuado. Bien, ya va a estar adecuado. ¿Listo? Entonces esto solamente como ejemplo para que ya le saquemos utilidad a la tablita. Ahora, de repente, profesor, esta línea no se puede hacer un poquito más gruesa. Sí, si tú vas a fecha, por el lado izquierdo seleccionas, inicio el cuadradito, pero te vas al final bordes y sombreado. ¿Ya? Bordes y sombreado. Verificas por el lado izquierdo que esté personalizado. Luego vas a elegir un estilo de línea. Por ejemplo, mira, tenemos varios. Voy a elegir el que está después de la línea triple. Bien, el color queda en automático o en negro. Si necesitas verlo más tangible, le puedes cambiar el color. El ancho sí se lo voy a reducir, poquito. A ver, en 1,5 puntos. ¿Dónde lo voy a aplicar? Aquí abajo. Entonces, puedo utilizar este icono o dar directamente un clic en esta vista previa. Si le das clic al iconito, mira, desactivo, ahora lo vuelvo a activar, listo, y solo aceptas. Aquí le voy a aumentar un poquito el zoom para que ustedes noten un modelo de línea diferente. Bien, entonces reitero esta parte, selecciono, bordes, bordes y sombreado. Personalizado, eliges un tipo de línea. A ver, voy a elegir otro. Color normal, el negro, ancho de 1 punto y abajo. Puedo dar un clic en la propia vista previa. Ahí está. Si no se nota mucho, mira, para tratar de notarlo yo le estoy aumentando el zoom. Bien, pero ya sería con otro tipo de linecita. Ahí ya no te preocupas de que esto se mueva, nada, porque esto es parte de la tabla. ¿Ya? Esto es parte de la tabla. Solamente ya el usuario tiene que llenar los datos. Muy bien. Tanto para informe como para memorando, podemos tener el mismo tipo de trabajo.
¿Listo? Me indican si se pudo. A ver, ¿se entendió esa partecita para la cabecera sobre todo? Si te das cuenta, no sufro demasiado con lo que es la distribución de puntitos, que quede un poquito más parejo, se mira más agradable, pienso. Muy bien. Entonces, bueno, con eso ya tenemos un detalle, un punto adicional en el manejo para edición tanto de informes y memorandos. Bien, ahora, en nuestra siguiente sesión, el día jueves, abordaremos lo que es el oficio, ya en la penúltima sesión. Y también daremos algunas referencias, sobre todo en cuanto a su elaboración, relación con algún otro documento. ¿Correcto? Por el día de hoy, agradecerles la participación en la sesión y, bueno, despedirme